Cada cierto tiempo en la vida de todo hombre este mismo debe toparse con algún tipo de medio audiovisual que actúe como detonante para que a partir de ese momento la totalidad de su personalidad esté basada en esa obra en cuestión, normalmente manifestándose como un cambio en la foto de perfil de las redes sociales, comenzando a seguir a cuentas out of context en Twitter y empezando a compartir memes de forma incesante en busca de complicidad entre sus seguidores que le digan «Ah, entendí la referencia». En este mismo canal ya hay una buena cantidad de vídeos que celebran diferentes películas y series de los tempranos 2000 y que han constituido una parte esencial de mi persona no solo cuando las vi, sino de quién soy ahora en el año 2022, pero casi todas comparten esa característica de haber sido vistas con anterioridad, porque a pesar de que me encantan, yo ya sabía lo que me exponía cuando revisité las precuelas de Star Wars, o cuando me volví a ver Código Lyoko, y siempre está presente un factor de nostalgia y unas expectativas preestablecidas. Y es por esto que ver Aquí no hay quien viva ha sido una experiencia cercana a que me atropelle un camión, en el mejor de los sentidos, inesperado y demoledor. En mi vida había visto un solo capítulo de la serie, de hecho esta salió cuando apenas tenía 2 años, en el 2003, y finalizó prematuramente en el 2006, y a pesar de que ha seguido muy presente dado que ha continuado en emisión todos estos años, primero en Antena 3, luego en Neox y ahora en A3 Media, jamás sentí mucho interés por la misma. Supongo que porque sí que había visto algún capítulo suelto de la que se avecina y estos no me habían vuelto muy loco que digamos. Sin embargo, a lo largo de los años más recientes había recibido muchas recomendaciones y opiniones positivas acerca de la misma, lo que hacía que me preguntase qué es lo que tantísima gente veía en una serie de comedia que finalizó hace 15 años, por qué seguía tan viva en el imaginario colectivo y qué le había pasado para que no fuera olvidada como muchas otras. Finalmente, con su llegada a Netflix me quedé sin excusas para seguir postergándola, y tras el primer capítulo llegó un segundo y un tercero, en lo que poco a poco mi visionado se convirtió en un tren emocional descarrilado, donde me volqué de forma completa con los convecinos de Desengaño 21 de una forma que pocas veces me sucede. Creo que como cualquier persona que la haya disfrutado he llegado a la conclusión de que esta serie es totalmente atemporal, icónica y tremendamente divertida. Pero ¿qué es aquello que hace que Aquí no hay quien viva sea tan disfrutable hoy en día a casi 20 años de su salida? ¿Cómo nos habla de una época tan trascendental en la historia de España e influye en quiénes hemos sido, quiénes somos y quiénes seremos? Bien, pues poneos cómodos y cómodas porque esto va a ser un viaje bastante largo, ya que hoy vamos a hablar de la brillante e inigualable joya del humor costumbrista, Aquí no hay quien viva. Bueno, para poder poner en contexto la grandísima importancia de esta sitcom debemos remontarnos a una época de discos VHS, pantalones de tío bajo y nuevas promesas tras la llegada del siglo XXI a España, los ahora tan lejanos 2000s. La entrada de España en Europa parecía ser una de las razones por las que la región prosperaba a nivel económico. Los gobiernos en general eran estables al haber prácticamente dos partidos que se repartían la tarta, y la tecnología y el consumismo avanzaban a pasos agigantados sin aún una conciencia climática bien fundamentada que los frenase. Sin embargo, esta aparente tranquilidad tan solo era una burbuja que acabaría colapsando, pues como ya sabéis, en el 2007 comenzó una crisis económica de la que no estoy seguro si llegamos a salir en algún momento, y con la situación de colapso económico, sanitario, retrocesos sociales y lo que ya muchos llaman el inicio de la Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo en la actualidad, ciertamente resulta complicado no llegar a idealizar un poco la época de la que venimos, una en la que aún parecía que había un futuro próspero ahí fuera, y no me refiero en el extranjero. Sin embargo, por mucho que se llegue a romantizar el estado de vida que tenía la población cuando desapareció la peseta, lo cierto es que este mismo distaba mucho de ser idóneo, pues aunque desde la democracia se habían dado grandes pasos, aún quedaban muchas conquistas sociales importantes por lograr, entre ellas la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, la concienciación del papel de la mujer en la sociedad y la mejora de los derechos de colectivos como los jubilados o los trabajadores de clase media-baja. Todos estos temas y muchos más se verán representados en algún momento de la serie, porque a pesar de que esta misma es una comedia, sus capítulos no dejan en ningún momento de ser representaciones reales de las inquietudes de la gente de la época. Aquí no hay quien viva es costumbrista y cotidiana, y a pesar de que dudo mucho que cualquiera de vosotros haya vivido con sus vecinos alguna de las anécdotas que se describen en la serie, sí que todos podemos sentir cierta familiaridad con muchos de los personajes a pesar de las evidentes hipérboles. Las señoras mayores cotillas, la niña mimada de papá, el padre de familia al que le encanta estar al control de la situación. El triunfo de este tipo de obras de carácter más ordinario se antepone ante los grandes blockbusters de Hollywood. Hay veces en las que la gente no necesita increíbles efectos especiales ni un grandísimo presupuesto en explosiones para sentirnos entretenidos, a veces tan solo queremos ver una pequeña glamorización de lo que es nuestra vida diaria. Para suplir esta demanda, a partir de los 90 surgieron una nueva forma de programas llamados los reality shows, donde su popularidad deja claro lo que acabo de mencionar. La gente puede sentirse igual de intrigada por mundos ficticios con personajes superidealizados que por la convivencia y anécdotas aparentemente más insignificantes. Y aquí es donde entra la figura del vecino, que si bien puede aparentar tener poco interés para aquellos que viven en edificios donde apenas saben el nombre de quienes viven un piso más abajo, también puede ser un tema fascinante si se sabe llevar bien.
Para poner en manifiesto esta idea de que las interacciones entre vecinos pueden ser mucho más que saludarse en el ascensor, tenemos otro trocito de la historia de España, Las vecinas de Valencia, un extracto de un programa de también los inicios de milenio donde vemos el tipo de situaciones que se pueden alcanzar cuando el peligro acecha en la puerta de al lado. En este vídeo de apenas 10 minutos podemos ver el conflicto entre dos vecinas de la ciudad de Valencia llamadas Vicenta e Isabel, donde sus incesantes peleas crearon una guerra que llegó a ser mediática, llena de denuncias, agresiones, hollines, productos químicos y bolsas de basura. La cercanía y en general miseria que presenciamos es obviamente el máximo exponente de lo que puede llegar a ser un trato vecinal conflictivo, pero se nos presenta de una forma tan atractiva que podemos ver como, por ejemplo, a 15 años de su salida compiten carnavales como un disfraz de lo más popular, y continúan cada cierto tiempo los memes y referencias a un pedacito de vídeo de 10 minutos que habla sobre dos señoras completamente desconocidas, sobre todo en una era que se caracteriza tanto por la fecha de caducidad tan corta que tienen la mayoría de memes y vídeos que se hacen virales. Obviamente, el hecho de que la serie en ningún momento cayese en el olvido y continuase en emisión es un factor de vital importancia para mantener su popularidad a lo largo del tiempo, pero otro factor fundamental ha sido sin ninguna duda la llegada de las redes sociales. En la época en la que se estrenó Aquí no hay quien viva no había un modo mucho más allá del habla para comentarla, pero el establecimiento de redes como Twitter han proporcionado el caldo de cultivo idóneo para formar comunidades, para compartir intereses, y a través de clips y memes poder mantener la serie viva a más de 15 años de su cancelación. ¿Y se ha dado este fenómeno con series de su época similares a ella? Normalmente no. Si atendemos a los propios guionistas, estos mismos comentan que durante la época hubo una especie de guerra donde Telecinco sacó Los Serrano, a la que ellos se refirieron como su arma de destrucción masiva y la gran bomba de un éxito inmensurable, a la misma hora que Aquí no hay quien viva para tratar de competir por la audiencia, y esto trajo como respuesta por parte del equipo un aumento en la duración de los capítulos. Y a pesar de la batalla que se libró en esos años, el paso del tiempo deja claro quién ha sido la ganadora, pues esta serie, que en su momento fue tan popular, ha quedado completamente en el olvido, a pesar de que seguro que me encuentro en los comentarios a fulanito Luis de la Sierra, que sea el mayor fan de Los Serrano, tendrá la habitación llena de pósters firmados y no puede asimilar que la serie que tanto le gusta hace tiempo que dejó de ser relevante. Por lo tanto, podemos concluir en que esta serie es un caso muy especial que ha logrado sobrevivir al pasar del tiempo, pero parece complicado determinar un único factor al que atribuirle todo su éxito. Aquí no hay quien viva nació como una serie humilde, y fue solo con el paso del tiempo que su audiencia aumentó hasta volverse el fenómeno de masas que fue en su época. Los actores, aunque algunos medianamente conocidos, en general habían tenido un éxito moderado anteriormente y resultaba complicado poder predecir el gran impulso que obtendrían a raíz de esta producción. Sin embargo, con el éxito también llegó la presión, y si vemos la fecha de estreno 7 de septiembre de 2003 y la fecha del último capítulo 6 de julio de 2006, nos daremos cuenta de que grabar 5 temporadas en este periodo de tiempo tan terriblemente estrecho tuvo que ser una carrera a contrarreloj llena de estrés. Jornadas laborales de hasta 21 días que terminaban a la madrugada, incertidumbre a la hora de recibir los guiones y por lo tanto poco tiempo para poder memorizar los textos, el cansancio y la presión al cada vez tener que hacer capítulos más largos para mantenerse competitivos, fueron la causa por la que numerosos actores decidieron darse un tiempo y abandonar, algunos de forma temporal y otros de forma definitiva, el edificio de Desengaño 21. A pesar del rumor que corre acerca de que Loles León, la actriz que interpreta a Paloma Cuesta, abandonó la serie por problemas con su sueldo, ella siempre ha defendido que era el estrés y el cansancio los que actuaron como detonantes para tomar semejante decisión, y a pesar de que los guionistas guardaban la esperanza de su regreso y por eso indujeron al personaje en un coma, finalmente la posibilidad de que volviera desapareció, y con ello Paloma Cuesta acabó falleciendo. Respecto a los guionistas, estos mismos alegan que no daban abasto y que bajo el pretexto de que el éxito es fugaz y se debe aprovechar, tenían una tremenda presión por producir a un ritmo desmesurado. Escribían gérmenes de ideas y comenzaban a grabar en muchas ocasiones sin saber el desenlace de lo que estaban redactando. Ante esto, los actores tenían que estudiarse en numerosas ocasiones los guiones en el coche y cuando terminaban de trabajar tenían 25 páginas más para el día siguiente, ya que en la última época los capítulos se llegaban a grabar en tan solo 3 días. Los problemas con las marcas también estaban presentes, ya que debido a los acuerdos de product placement había capítulos donde los directores tenían que meter hasta 20 logos distintos, contentando siempre al anunciante y manteniendo en la medida de lo posible la coherencia y armonía en la historia. Esto mismo condicionaba que, por ejemplo, los actores se tuvieran que parar 6 segundos al lado del logo del Banco Santander, que el capítulo 63 fuera literalmente una promo de Benidorm, o que en el videoclub hubiera anunciadas películas que apenas se estaban estrenando en los cines durante aquella época. Y a pesar de todas estas contrariedades, no deja de ser sorprendente cómo el proyecto salió adelante, y los actores siempre han recalcado que la razón de esto era que el equipo técnico y artístico eran como una gran familia. Creo que es imposible hablar del éxito de Aquí no hay quien viva sin tener en cuenta su tremendo reparto, y cómo cada personaje está tan bien caracterizado por esa persona, tanto que resulta imposible imaginarnos lo que habría sido la serie si otros actores hubieran cogido esos mismos papeles.
Los actores que ahora vemos como tan indispensables son en su mayoría fruto de que en su momento los directivos de la cadena pensaban que la serie se iba a morir al poco del estreno, por lo que la libertad creativa a la hora de escoger actores fue muy grande y no hubo limitaciones a la hora de tener que poner la cara conocida de turno, por lo que se pudo optar por personas que, si bien en esa época eran menos reconocibles, acabarían demostrando su gran capacidad interpretativa y dando el salto a la fama a través de esta misma serie. Un caso interesante es el de Emma Penella, la actriz que interpretaba a Concha. Cuando se propuso su incorporación, la actriz ya estaba enferma, tenía diabetes, insuficiencia renal, problemas en las piernas y la cadera, y se movía con un bastón. Sin embargo, cuando se le preguntó si se veía lo suficientemente capacitada como para moverse en el plató, ella se alegró tanto que comenzó a dar vueltas por el salón de su casa mientras decía: «Mira, mira, mira cómo puedo moverme sin bastón». Emma se había sentido olvidada por los productores porque la veían como una mujer mayor, pero a pesar de que durante los primeros meses necesitaba ayuda de la gente de producción para sentarse y levantarse, al mes comenzó a recuperar la agilidad, y llegó a un punto en el que se movía como Pedro por su casa durante las largas jornadas laborales. La gente, al hablar de ella, resalta que era espléndida, una mujer que estaba encantada de volver a trabajar y se caracterizaba por preocuparse por dónde vivían los cámaras para traerles kilos de manzanas a casa, regalar 1/10 de la lotería en Navidad a todo el mundo y organizar cenas e invitar a todo el equipo. Otro caso interesante a la hora de comenzar el rodaje fue el de Eduardo Gómez, que interpretó al personaje de Mariano, y quien de primera se esperaba que formase parte de la serie durante un único capítulo, pero como ya sabréis todos, más pronto que tarde acabó participando en prácticamente su totalidad, porque enamorado de su personaje y el guión decidió subirse al carro. Mariby Bilbao era una mujer sencillamente espectacular, y a pesar de que en numerosas ocasiones durante el rodaje se le fueran las frases, era capaz de ingeniárselas para improvisar, de donde surgió el «qué mona va esta chica siempre», y fumaba en el set. Fumaba tanto que ese rasgo tan característico suyo se volvió algo también intrínseco del personaje que interpretaba, Marisa. Al principio su personaje se suponía que debía de ser más oscuro y desencantado de la vida, pero ella tenía tanta vitalidad y era una persona tan fuerte que consiguió hacer lo suyo y adaptarlo para dar uno de los personajes sencillamente más divertidos de toda la serie. De ella se dice que no podía estar en un plató sin el cigarro en la mano, lo cual no es muy difícil de imaginar, y que a pesar del paso de los años nunca dejó de tomarse la vida de esa forma tan macarra suya. Y es que sobre todo teniendo en cuenta los anteriormente mencionados problemas con las cargas de trabajo, resulta ciertamente sorprendente que ninguna de las 3 integrantes de Radio Patio llegase a faltar a ningún rodaje por problemas de salud. Ellas afrontaron el trabajo sin quejas y con una fortaleza sencillamente envidiable, y sin tratar de romantizar la explotación laboral, en cierto sentido sí que creo que la actividad y esfuerzo que supuso mantenerse delante de las cámaras tuvo que ser algo de vital importancia para hacer que pasaran sus últimos años de la vida con ilusión en un proyecto, uno del que formaban una parte indispensable. En este apartado sobre personajes he querido listar a estas personas porque lamentablemente son las que han fallecido, y quería en cierto modo rendirles tributo. Pero he de resaltar que, salvo algún caso contado del que ya hablaremos más tarde, todos los actores hicieron muy buen trabajo dando vida a estos personajes tan icónicos. Y es que al ser el elenco tan variado en personalidad, edad e ideología, resulta casi imposible que el espectador no empatice por lo menos con alguno de sus participantes, y creo que aquí radica uno de los principales encantos de la serie. Sin embargo, para crear esa conexión entre personaje y espectador también necesitamos acotar un espacio adecuado, y he aquí el verdadero protagonista de Aquí no hay quien viva, el edificio Desengaño 21. Y es que si una cosa tenían clara los creadores era que para que la serie triunfase había que entender al espacio como un ente propio, como un microcosmos donde habita una determinada fauna. Y es que 6 pisos repartidos en 3 plantas, una portería, un local, un ático y la escalera parecen zonas cotidianas que todos ignoramos en nuestro día a día, pero su estructura en esta serie es perfecta para maximizar la comunicación y por ende el salseo. La composición del edificio de Aquí no hay quien viva es vital para el éxito de la serie, ya que esta misma permite que se den una gran cantidad de interacciones por la presencia del famoso patio, que actúa como elemento conector de todas las partes del edificio y posibilita el paso de información entre absolutamente todas las viviendas en cualquier momento. Este mismo también tiene, como dicen las propias integrantes de Radio Patio, una gran acústica, lo que permite la posibilidad de obtener una gran cantidad de información por el mismo, llegando a poder escuchar desde el primero las conversaciones del tercero. Teniendo en cuenta que lo que hace avanzar a la serie en numerosísimos capítulos son las mentiras o información oculta entre personajes y los diferentes momentos icónicos que se logran por su existencia, como la caída de Paloma o el acceso entre viviendas, sería casi imposible pensar en qué habría sido de esta serie sin el patio. Pero para poder ver lo que ocurre dentro de las propias viviendas necesitaremos pasar por las puertas. Barreras casi anecdóticas, ya que en la portería Emilio tendrá una copia de todas las llaves, lo que se resume en prácticamente un abordaje constante de la intimidad por parte de las miradas más curiosas. Respecto a la estructura e importancia de cada piso, Puto Miquel ya hizo un vídeo al respecto hablando de ello, por lo que os dejaré este mismo en la descripción por si os interesa una mejor comprensión del que es sin dudas el personaje principal de Aquí no hay quien viva,
Y ahora que ya hemos comprendido por qué esta serie funciona y hemos contextualizado la época a la que pertenece, me gustaría centrar la atención en una de las cosas que más me sorprendió al verla, y eso es su empleo del humor para realizar críticas sociales y cómo incluso 20 años después algunos temas que se tratan siguen teniendo una relevancia terriblemente alta. Si bien hay series que en cierta manera disimulan mejor los años con un look más atemporal y tratando de hacer la mínima alusión a los productos populares del momento, aquí no hay quien viva en muchísimos momentos se adhiere a ello y no tiene ningún tipo de reparo en aceptar el tiempo al que pertenece. Me explico. Hay infinidad de series y películas que tratan de no mencionar el mes ni el año en el que acontecen, y evitar lo máximo posible los productos y modas de la época en pos de poder ser visualizados en 10, 20 o incluso 30 años y aún así más o menos conservar un aspecto no actual, pero al menos lo suficientemente ambiguo como para que el espectador no arque la ceja sintiendo que no forma parte de ese mundo que está viendo. Obviamente no hay una única forma de hacer cine, pero supongo que todos mentiríamos al decir que al ver una película de hace como 10 años donde se hace alusión, por ejemplo, al Gangnam Style o sale un Nyan Cat, no nos produce aunque sea un poquitín de cringe y una sensación de lejanía, por lo que como he dicho hay infinidad de producciones que tratan de omitir todas esas referencias lo máximo posible. ¿Y cómo entra Aquí no hay quien viva en este marco? Bueno, pues es que es literalmente uno de los productos más marcados por la época que haya visto nunca, y ejemplo de ello son las constantes referencias al Señor de los Anillos, una saga de películas que en ese momento estaba en su punto álgido y a la que la serie remite de forma incesante con alusiones, chistes e incluso una escena donde parte del reparto la parodian. Las menciones a Beyoncé por parte de Mariano tampoco faltan, la ropa y estética de los personajes. Dios mío, menos mal que esas camisetas de manga larga hace tiempo que pasaron de moda. La sensibilización ante la ley antitabaco y los comienzos de reciclaje y separación de las basuras. Las campanadas al inicio de cada nuevo año. Hay tantísimos elementos en esta serie que son característicos de esta época que es prácticamente un viaje inmersivo a los tempranos 2000, y viéndola podemos vislumbrar cuáles sean las inquietudes y pensamientos de la gente de a pie durante esos años, y a través de la comparación entender lo mucho que ha cambiado nuestra visión del mundo. Los creadores defienden que en la serie no había gente en el reparto excesivamente guapa para que la audiencia buscase personajes que les atrajesen y en los que sentirse identificados, o vean reflejado a su vecino. Pero es obvio que el tema de la belleza se toca muchísimo, utilizando a Belén como piñata por sus rasgos, a pesar de que en la serie se ve como ella realmente no tiene tantos problemas a la hora de encontrar parejas. Si no recuerdo mal, se llega a hacer una alusión a tener el culo gordo como un rasgo negativo cuando ahora mismo estamos en la cresta de la ola de los cuerpos con forma de reloj de arena, los constantes chistes con la imagen de la novia de Paco, Lourdes, a la que por lo menos no vemos la cara en ningún episodio. La situación de la mujer también será un tema de gran relevancia. Veremos a Lucía dar un speech que aún puede entenderse perfectamente a día de hoy acerca del papel de la mujer y su situación desigual respecto al hombre, o se mostrará cómo se puede dejar de lado la rivalidad entre dos mujeres por un hombre y desarrollar una amistad sincera entre ellas, que es el caso de Belén y Carmen. Pero aún con estos puntos positivos no podemos obviar el hecho de que durante toda la serie se hace slut shaming a Natalia y se normaliza completamente que hombres de edad ya bastante avanzada muestren interés en ella mientras es menor, o que el consejo de sabios más bien debería llamarse el consejo de misóginos. La sexualidad no hegemónica también hace acto de presencia, para mí siendo el momento más reseñable cuando casi toda la comunidad de vecinos duda de la sexualidad de Juan Cuesta por literalmente haber tenido sexo con una mujer alejándose mínimamente de lo clásico. Aquí nos damos cuenta de lo ridículamente cerrado que está el papel del hombre a la hora de tener relaciones sexuales, y cómo cualquier práctica que se aleje un poco de lo socialmente visto como común hará que la gente dude de tu orientación sexual, incluso si esta misma práctica es con una mujer. En fin, pero si pasamos una tarde en internet viendo comentarios y opiniones al respecto, ya veremos como a día de hoy tampoco es que se haya avanzado tanto. Aparte de esto, la realidad LGTBI también es uno de los pilares centrales sobre los que orbitan una infinidad de tramas en la serie. Y para poner en evidencia la gravedad de la situación en la época, si recordáis cuando he comentado el tema de los sponsors de la serie he dicho que había marcas que querían estar un cierto tiempo en pantalla. Pues en este caso Product Placement pidió de forma concreta que las bolsas del Carrefour, y cito en palabras explícitas, no las pudiesen llevar ni los gays ni las viejas, lo que nos da una idea del nivel de marginalidad que sufría el colectivo en una época que no es tan lejana como podría aparentar. Aparte de ser obviamente discriminatorio para las personas de edad avanzada, encima perdiendo la oportunidad de que estas tres reinas te hagan la promoción, si es que para mí es sencillamente inexplicable. Y por esto hoy hablaremos de sus más y sus menos, pero debemos recordar que al comienzo de la serie la ley de matrimonio homosexual no estaba aprobada en España, y como veis aún había mucho rechazo social por parte de la población general, por lo que ver en una de las series más famosas del momento una pareja conformada por dos hombres donde se les trata como verdaderos personajes con inquietudes y ambiciones en vez de como marionetas en las que reflejar sus estereotipos o a los que lanzarles punchlines fue casi un acto de valentía.
El primer beso entre los dos no se dio hasta el capítulo 9, y a lo largo de toda la serie podemos ver no solo su evolución como personajes, sino que también vemos el avance en sus derechos, y durante su desarrollo se da en el 2005 la legalización del matrimonio igualitario por parte de Zapatero, acto que se ve representado y que tiene un impacto real en Aquí no hay quien viva. Sin embargo, a pesar de sus aciertos, la serie, que ya sonó, también tiene ciertos puntos cuanto menos cuestionables, entre ellos la más que notable bifobia y la tremendísima transfobia siendo los más evidentes. A ver, puedo llegar a entender que fue de otra época, pero resulta desesperante ver cómo a Ana y a Fernando se les chantajea y se les intenta hacer sentirse culpables por sentirse atraídos por personas del género opuesto, sobre todo viniendo estos comentarios de sus propias parejas, gente que pertenece al colectivo y se dan las licencias para denegar y demonizar sentimientos perfectamente legítimos a causa de sus propias inseguridades. Y si el trato que se da a personajes con bastantes posibilidades de ser bisexuales es desagradable, la forma en la que se refleja la realidad trans es simplemente desesperante. El uso del deadname, no respetar pronombres, estereotipos y rechazo, en fin, al menos creo que este personaje sí que está interpretado por una mujer trans, no como series un poco más recientes. Y te miro a ti. Y tras esto, y como apunte personal, he de reconocer que ha sido con esta serie con la que he descubierto lo que significa el término metrosexual, y tan solo quiero decir que me parece fascinante que en los 2000 hubiera una forma especial de llamar a los hombres que se duchan. En fin. Por otro lado, las clases sociales del dinero también serán unos temas de suma importancia, pues a pesar de que en esta serie la mayoría de personas tendrán una vida humilde, también veremos reflejado el estilo de vida de la gente más afortunada. Belén es el equivalente de una Barbie con menos glamour, la mujer del siglo XXI, condenada a trabajar en 1000 oficios pero todos ellos precarios o mal pagados, que a diferencia de su contraparte de plástico no tendrá una vida para nada lujosa y tendrá que depender de compartir piso y posteriormente de su madre para poder seguir independiente. Y aquí es donde Aquí no hay quien viva adelantó a los Simpson por la derecha, porque me cago en... Menuda pedazo de predicción de cómo iba a ser la situación de la mayoría de jóvenes en las siguientes décadas. Las derramas en un edificio que literalmente se cae y donde sus integrantes apenas quieren pagar por el portero creará un ambiente sumamente interesante, donde veremos que solo algunos pocos podrán permitirse ciertos caprichos y lujos, al contrario de otros que vivirán bastante más justitos. Lucía es el ejemplo perfecto de la dualidad, ya que comienza como una chica rica que depende enormemente de su padre, pero poco a poco demuestra su valor y capacidad al decidir no colocarse en la empresa, y emprender por menos que más cuenta propia y evolucionar hasta volverse más autónoma, aunque ya veremos cómo nunca dejará de lado la ayuda económica que le da su padre. Y al igual que podemos ver reflejada la situación precaria de los jóvenes, también podemos observar cómo es la vida de las jubiladas. ¿Y qué jubiladas? Radio Patio, con sus 3 mirillas, muestra a 3 señoras que a pesar de su edad son capaces de enterarse de todo, organizar grandes proyectos y mantener la habilidad de robar en supermercados. Y creo que es bonito ver cómo ante el abandono de Concha en una residencia, sus 2 compañeras la acogen en casa, y demuestran que la edad avanzada no tiene que ser un impedimento para estar integrado, y que no debemos subestimar a la gente mayor, a veces no en el mejor de los sentidos. También me llamó la atención ver cómo a Belén, una mujer sin apenas estabilidad económica, se le da un crédito más que considerable para comprarse la vivienda, algo que sabiendo lo que sabemos hoy en día no podemos sino arquear la ceja y sonreír un poco, viendo cómo se ejemplifica a la perfección las formas en las que la burbuja inmobiliaria acabaría inflándose hasta explotar en la crisis del 2007, y qué obvias parecen las cosas cuando se miran con perspectiva. También podemos ver cómo la conciencia ambiental da sus primeros pasos en uno de los primeros capítulos de la serie, pero esta misma no termina de consolidarse del todo hasta que aparece el personaje de Yago, que para mí es sin ninguna duda el personaje más inaguantable y olvidable de la misma, sin contar las incorporaciones de la 5ª temporada que no pudieron desarrollarse bien por falta de tiempo. A ver, si yo entiendo que tenga conciencia climática y su enemistad con el padre de Lucía permite unas interacciones bastante interesantes en algún que otro capítulo, pero para mí honestamente este personaje me parece sin ninguna duda el menos carismático de Aquí no hay quien viva, porque es que no da juego, su entera personalidad está basada en ser ecologista y no puedo decir ningún momento icónico suyo, y no es ni siquiera culpa del actor, pero es una verdadera pena que hayan desperdiciado así a un personaje que podía haber dado mucho más. Y después de tantas aventuras cotidianas a lo largo de casi 100 episodios tocó llegar al final, uno que pilló casi de igual imprevisto a los guionistas y actores como a la audiencia de la época. Con tanto éxito parecía imposible que la serie fuera a terminar pronto, pero al final del día las cifras de audiencia son irrelevantes cuando hablamos de que los escritores y el equipo se encontraban completamente exhaustos, y la compra por parte de Mediaset supuso la estacada final que hizo que la serie tuviese que terminar de forma prematura. El margen para terminar la serie fue de 5 capítulos, por lo que de un día para otro se pasó de una producción que continuaba para adelante a tratar de encontrar una conclusión cerrada. Y a pesar de este final tan apresurado, creo que el último capítulo, a pesar de ser injusto y triste, es satisfactorio en cierto modo, pues vemos a los personajes luchar hasta el último momento por salvar su hogar. Sin embargo, el verdadero problema llegaría cuando en el año 2006 comenzaría La que se avecina,
Una serie que, a pesar de contar con una temática que desde la ignorancia puede aparentar ser similar, te aseguro que enfadarás a cualquier verdadero fan si tienes el atrevimiento de compararla y ponerla al mismo nivel que Aquí no hay quien viva. En mi caso, tras terminar esta última noté un gran vacío, que intenté llenar en cierto modo con su nueva versión, pero fue al empezar a ver esta serie cuando supe con certeza que lo que había visto era algo verdaderamente especial, y que no iban a ser capaces de replicar. Y eso en cierto modo da pena, pero a la vez te hace valorar en mayor medida esa obra que tanto ha supuesto para ti. De la que se avecina solo me vi como los primeros 4 o 5 capítulos, y me encontré con una serie que se ve a leguas que al principio no sabía lo que era ni qué dirección quería tirar. Con personajes similares pero más acomodados que, sobre todo si vienes de Aquí no hay quien viva, se vean como versiones extrañas de los mismos, y en un entorno de viviendas de muchísima mayor calidad a pesar de los problemas con la constructora. Y si bien con el paso del tiempo la serie ha logrado obtener una identidad propia a lo largo de los años, no creo que su estilo del humor, mucho más caricaturesco y a veces incluso rancio, resuene tanto conmigo. Y tras todo esto, ¿qué podemos sacar como conclusión? Pues que entiendo perfectamente a aquellas personas que, a ver, no por motivos de ansiedad o depresión, si tenéis ese tipo de problemas, por favor, acudid a un profesional, pero comprendo a la gente que ve esta serie una y otra vez porque les resulta un entorno conocido, y en cierto sentido una zona de confort. Y a pesar de que en muchas ocasiones es tentador, no hay que idealizar la era de los 2000 porque, como habéis visto, había muchos problemas asociados a este periodo de tiempo, pero yo estimo que poder ver este tipo de obras mucho después de su final y ser capaz de darnos cuenta de lo mucho que hemos avanzado, tanto para lo bueno como para lo malo, es simplemente alucinante. Entré a la serie sabiendo cuál era su final: una plaga de termitas destruye el edificio, pero en este caso no es su conclusión lo que la vuelve una de las joyas del humor español, sino que es su consistencia en el carácter de los personajes y situaciones que mezclan la ordinariedad y la ficción lo que la hace destacar. Para mí es completamente imposible hacer una serie a día de hoy que capture su magia, porque está tan anclada a esa época concreta y tiene tanta dependencia de un reparto donde muchos han fallecido que no merece la pena tratar de encapsular su grandeza en un nuevo producto que probablemente acabe siendo mediocre y manche su nombre. Pues ella misma es un ejemplo de que se pueden hacer obras con una temática novedosa que sin necesidad de un elenco conocido consigan a través de la sátira y un humor de calidad plasmar las inquietudes sociales, sin caer en clichés absurdos ni burdas representaciones discriminatorias. Que esta serie no caiga nunca en el olvido porque en ella hay verdadero talento. Hay grandes historias y personajes, y porque sirve para entender la época de la que venimos, y solo entendiendo de dónde hemos venido seremos capaces de entender a dónde vamos, sin recaer en los errores del pasado. Hay un dicho que dice que solo muere aquello que es olvidado, y siguiendo esta lógica, señores, me complace anunciarles que esta serie sigue tan viva como en el primer día. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Tenéis mis redes sociales en la descripción y diferentes links por si os interesa cómo se hizo la serie y queréis indagar un poco más. Con esto no tengo nada más que decir, y me despido hasta la siguiente vez.